Biocultores, bienvenidos a nuestro jueves biocultor. Yo sé que paré esto, pero es que terminamos la primera ola de una forma bastante dramática, nos fue un poco mal, pero aquí estamos otra vez nuevamente para la segunda ola, enfrentar esta segunda ola, y aquí tenemos nuestro jueves biocultor para estar atendiendo los dilemas, los problemas, los conflictos que tengan implicaciones bioéticas y que nosotros podamos auxiliarlos de la mejor forma posible. Y para comenzar este segundo ciclo de bioética y pandemia, miren nada más a quién me traje. De verdad, una persona joven, brillante, que hoy le vamos a agradecer, le agradecemos ya que esté aquí con nosotros para que nos ilustre con su conocimiento y con las aportaciones que ella nos va a dar. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, mejor voy a dejar que ella se presente, porque ya saben que mi cabeza retiene solo dos palabras, entonces mejor que ella nos diga sus especialidades para que así ustedes tengan un panorama más firme de la personalidad que hoy nos acompaña. Adelante, por favor. Muchas gracias por la amable introducción. Pues muy contenta de estar con usted. Me imagino que estoy muy agradecida de que me haya tenido aquí, de que me haya invitado, y sé que va a ser una plática en la que yo también voy a aprender mucho. Pues yo soy la doctora Armel Pérez Cortés Villalobos, soy mexicana y soy internista y soy especialista además en enfermedades infecciosas, soy infectóloga. Tuve la enorme fortuna de poder hacer una maestría en ciencias médicas enfocada a investigación y soy subespecialista en enfermedades infecciosas en sujetos inmunocomprometidos y trasplantados. Y eres egresada del Instituto Nacional de la Nutrición, tengo entendido. Así es. La medicina interna e infectología estudié en el Instituto de Nutrición y mi maestría en ciencias médicas en la UNAM con sede en nutrición también. ¿Ya vieron a quién me traje hoy? Un peso pesado para empezar este jueves de ocultor, pero de forma... Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí en Nutrición, grandes maestros. Les mando un saludo a todos, el doctor Correa, la doctora Alberú, en fin, varios que conozco ahí, que fueron mis maestros también. Un abrazo y un saludo por allá. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el tópico que nos tiene en jaque a todos en este momento de la segunda ola, que es la vacunación? Las vacunas, la vacunación, o sea, entendiendo que son dos planos, o si no es que tres. Uno es esta cuestión de las nuevas y algunas no tan nuevas tecnologías para producir unas vacunas, serie de vacunas en tiempo récord, o sea, que es parte de lo inédito, el lograr vacunas en el menor tiempo posible. Otro es las vacunas en sí, o sea, 4 vacunas por ahí de distintas tecnologías, distintos mecanismos, etcétera, que de pronto han causado más estrés que certeza. De pronto parecía un concurso mundial de a ver quién la lograba primero, y que desgraciadamente esto sí tiene connotaciones bioéticas graves, porque en lugar de generar una certeza en la población mundial, o sea, esto no fue privativo de México, se generó más incertidumbre y desgraciadamente reforzó estos movimientos antivacunas que también desgraciadamente están creciendo y no para bien. Y un tercer plano que es la necesidad epidemiológica que tenemos de la vacunación masiva, porque pareciera de pronto que así en general no se recuerda que la pandemia sigue en gerundio, o sea que estamos apenas con un pie en la segunda ola y ya la cosa se está poniendo dramática en varios estados en semáforo rojo, varios hospitales ya sobresaturados, carencia de oxígeno por todos lados y apenas tenemos un pie en la segunda ola. Y Europa está ya en la tercera ola. Entonces, obvio, esto se nos viene de frente de forma bastante dramática
Y la vacunación, nos guste o no, es un recurso en materia de salud pública, puede ser una adecuada respuesta a esta pandemonium, porque ya los desastres están por todos lados. Entonces, ¿qué nos comentarías tú sobre el primer aspecto? O sea, esta cuestión de lograr vacunas en tiempo récord. ¿Tú cómo viste esta situación? Bueno, creo que esa es una de las enormes dudas que me hacen con mucha frecuencia, el cómo logramos que habitualmente el proceso de vacunación, como saben, tiene muchas fases y el tiempo promedio de algunas vacunas había sido como alrededor de 10 años, ¿no? Hablando un poco acerca de las diferentes fases que tienen las vacunas, antes que nada hay que pensar que esto no se hizo solamente en un año, sino que se utilizaron muchas tecnologías que llevaban muchos años ya estudiándose, que no partimos de la nada. Esto es el resultado de un esfuerzo científico de mucho tiempo hacia atrás. La tecnología en el caso de RNA o de virus vectores, como algunos diseños de las vacunas, era algo que ya estaba bajo investigación, a pesar de que no hubiera una vacuna comercializada ya que tuviéramos la experiencia de utilizar. Esto no surgió de la nada, sino que sí ya había mucho tiempo hacia atrás en la que se estaba buscando aplicar a diferentes vacunas. En concreto, en el caso de RNA, pues sí se había intentado hacer varias vacunas antes, pero bueno, varias cosas favorecieron a que se pudiera desarrollar tan rápido. Primero, las fases de las vacunas de desarrollo es una preclínica. La preclínica realmente se lleva a cabo en los laboratorios, en la que se busca, cuál es el antígeno o cuál es la parte o la proteína de la vacuna que más funciona para generar inmunidad, para generar respuesta, para generar defensas en los individuos. Y esta fase preclínica se hizo muy rápido, ¿no? Se hizo afortunadamente muy rápido porque se sabía la diseminación que tenía la vacuna, ¿no? Cuando brinca de fase preclínica a clínica, eso puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, cuando empezó la pandemia, se hicieron varios grupos para poder hacer como prioritariamente el análisis tiempo real de las vacunas y conforme avanzaran de fase, en lugar de dejar que terminaran las 3 fases y se evaluara toda la vacuna y se aprobara, lo que se hizo fueron comités para ir haciendo aprobación apenas avanzaran a la siguiente fase. Eso sin duda recortó mucho el tiempo. Entonces, conforme teníamos resultados, se publicaban en los artículos y nosotros mismos éramos testigos de cómo avanzaban. La aprobación y revisión era secuencial y paralela. Entonces, eso redujo mucho los tiempos. El segundo fue que realmente cuando tenemos, por ejemplo, la vacuna de neumococo, de bordetella pertussis, sabemos que es difícil, o la parte más difícil de los estudios es el reclutamiento de sujetos. ¿Quiere que pare? No, como adelante. que se fundió un poco, ¿no? No, tú adelante. Ok. Bueno, entonces voy a repetir esa parte si quiere. Adelante, estamos en continuo. Ok. Bueno, en la fase clínica, una de las dificultades más grandes es poder reclutar individuos, ¿no? Y sí, efectivamente, en tiempos antes de la pandemia, el poder buscar a individuos que estuvieran interesados por vacunarse de neumococo, de bordetella pertussis, era difícil. Sin embargo, por la relevancia de salud pública que tenía la pandemia, el reclutar a voluntarios pues fue mucho más sencillo porque había mucha gente interesada en empujar el desarrollo de la vacuna y estaba interesada también en arriesgar hasta cierto punto el recibir la vacuna sin estar aprobada y estudiada. Entonces, el hecho de que el reclutamiento fuera rápido, eso también recortó mucho el tiempo de estudio de la vacuna. Y por último, es que a veces incluso en el caso de otras vacunas, supongamos hablemos de neumonía, una vacuna de neumonía, pues el individuo tiene que pasar mucho tiempo para que esté expuesto o podamos estudiar la efectividad de la vacuna. En este caso, desafortunadamente hay tanta transmisión de COVID-19 que si vacunamos un individuo y lo exponemos, pues es muy fácil que tengamos esa eficacia y saber si se contagia de la enfermedad o no, porque hay áreas de mucha transmisión, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, en el caso de otras vacunas,
simplemente para saber si servían o no servían, se medía la cantidad de defensas que tenían, la cantidad de anticuerpos, pero en este caso pudimos justo evaluar la efectividad porque hay mucho COVID en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, todo eso fue recortando los tiempos, que ya hubiera plataformas previas, que se estuvieran haciendo autorizaciones secuenciales conforme avanzaban las fases, que el reclutamiento por el interés de salud pública fuera amplio y los voluntarios vinieran, que se pudiera evaluar eficacia, justo porque hay desafortunadamente mucho COVID en algunas zonas ahorita. Y uno de los otros es que también pues el periodo de comercialización, de poder distribuirlas y todo esto, pues también fue un esfuerzo importante, ¿no? Muchas de las dificultades que tenemos los que hemos hecho investigación es a veces las investigaciones se frenan porque no encontramos el presupuesto, ¿no? O los recursos económicos para hacer nuestras investigaciones. Y bueno, dando tanta relevancia que había de la pandemia, pues sí hubo muchos recursos para hacer todas estas investigaciones de los países, de partes privadas. Entonces, los voluntarios llegaron rápido, hubo recursos, era un interés muy relevante, se pudo estudiar eficacia. Todo eso se va juntando y explica en que a pesar de que se acortó significativamente el tiempo de evaluación o de poder liberar una vacuna que se use en humanos, no se saltó ninguna fase, no se obvió, no se evitó, no se hizo ninguna cosa que no se ha hecho. Todas las vacunas siguieron exactamente por la misma fase y sobre todo con el rigor científico que se han aprobado otras vacunas, pero hubo mucho para facilitar que se acelerara su desarrollo. Estás comentando algo capital, porque digo, yo cansada de ver aquí foros de ética de la investigación, donde se cuestionaba muy, muy duramente esta cuestión de si se estaban brincando pasos de forma deliberada para producir la vacuna, que finalmente se logró en meses, que ese es parte del logro, que se logró en meses sí y no. O sea, se logró en meses en cuanto a la producción aguda, pero entendiendo que ya había un background de años de investigación en estas tecnologías, en estas formas de hacerlo. Y acabas de mencionar también un punto que me parece crucial enfatizarlo, la responsabilidad social. O sea, el hecho de conseguir voluntarios de forma masiva y rápida, que a diferencia quizás de otras épocas históricas donde por la gente iba por necesidad porque les ofrecían algún pago, les ofrecían comida, etcétera. Aquí fue un verdadero acto de responsabilidad ante la emergencia que estamos viviendo. Que todo esto, por un lado, aclara lo que ahorita nos expusiste muy bien, aclara esta incertidumbre en ética de la investigación, si las cosas se hicieron como debían haberse hecho o no. Y bueno, la respuesta está muy clara. Sí se hicieron, pero con factores que favorecieron que se hiciera así. Porque efectivamente no es lo mismo la investigación tradicional, o sea, en tiempos de paz, por decirlo de alguna forma, que cuenta con 5 pesos de presupuesto, a la investigación en tiempo de pandemia, que cuenta con 50,000 millones o billones de dólares o de euros de presupuesto, que te ponen los laboratorios ad hoc para lograr este tipo de investigaciones, que obvio, entonces sí, hace posible que se logre una vacuna en 11 meses o en 8 o 7 meses, con la seguridad, que ahorita vamos para allá, con la seguridad de poderla aplicar ahora de forma masiva. Pero ya desde aquí vemos las connotaciones bioéticas en el proceso, en todo este fenómeno que tiene muchas implicaciones económicas, sociales, de salud, políticas, etcétera, que es la vacunación para COVID-19. Entonces, en el primer punto, que es esto, ¿por qué se logró tan rápido? Bueno, la respuesta ahí está muy clara. No significa que se hayan obviado pasos en materia de ética de la investigación, sino que se contaron con factores que fueron muy a favor de lograrlo en los tiempos que se logró, en el tiempo que se logró, y sin necesidad de brincarse pasos
que después, obvio, traerían estos cuestionamientos éticos de no haberlo hecho como manda la ética. Uh-huh. Entonces, eso tranquiliza, porque el problema es que en estos dimes y diretes mundiales, globales, donde ha habido una falta de gobernanza, digo, obvia, entonces llega un momento en que el ciudadano de la calle, el agente normal, común, no sabe ni a quién creerle. Entonces, claro, la respuesta es muy contundente, o sea, y la acabas de dar muy contundente. No se obviaron pasos, pero se contó con elementos de muchísimo peso que no se contaban en la etapa previa, que ayudó o nos llevó a este logro inédito de lograr la vacuna muy, muy rápido. Bueno, inédito entre comillas, porque el de la influenza también se logró muy rápido, pero se logró todavía más rápido, pues. Entonces, la respuesta está muy clara. No se obviaron pasos en materia de ética de la investigación, o los obligados a observarse en materia de ética de la investigación. Ahora, el segundo aspecto, el segundo punto, que fue que fue hasta un show mediático de pronto, que parecía un concurso, de pronto ya hasta parecía telenovela de suspenso, que si la hija de Putin se vacunó, que no, que Putin, y parecía un concurso de a ver quién lo lograba primero, pero no, como que no en un sentido de responsabilidad social humanitario, sino como en un sentido de vanagloria, de a ver quién se llevaba justo este premio de haber sido el primero en lograrlo. Entonces, surgen distintas iniciativas de distintos países, de distintos grupos de científicos, con distintas tecnologías y que finalmente nos tienen ahorita con 4 vacunas, que sigue la incertidumbre de cuál es la más segura, cuál es la más eficaz y cuál es la que a final de cuentas, digamos, se va a quedar como el estándar de oro para ir censando también cómo se comporta la vacuna ya en población mundial masiva, etcétera, que es un paso que pues ni los científicos ni el grupo de científicos más rimbombante puede predecir, porque ya es sobre la experiencia, o sea, conforme se vaya desarrollando la experiencia. Entonces, ¿qué comentario, qué apreciación nos puedes dar tú con esta cuestión de un montón de vacunas y todas producidas en medio de una boruca social que también generó más incertidumbre y reafirmó también a estos movimientos antivacunas y generó una serie de teorías de la conspiración que lejos de abonar resta? Sí, yo creo que también esa es muy buena pregunta y es algo que me preguntan todo el tiempo, ¿no? ¿Qué vacuna te pondrías o qué vacuna te quieres poner o si pudieras escoger cuál escogerías? Bueno, haciendo un poco un resumen acerca de las vacunas, hay en concreto hasta el día de hoy 4 diferentes tecnologías para hacer vacunas. La primera, que es una que está sonando mucho, son vacunas de ácidos nucleicos que utilizan o ADN o ARN. Ajá. Estas vacunas lo que hacen es que toman el material genético del virus para que nuestro propio cuerpo produzca algunas proteínas y generen anticuerpos. Entonces, en estas vacunas de RNA mensajero en concreto tenemos 2, que es la de Pfizer, que es la primera, la que se está realmente aplicando de uso de emergencia alrededor del mundo en casi todos los países. Y la segunda es la de Moderna, que es una americana que también está aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos y algunos otros países, ¿no? El segundo tipo de vacunas son de vectores virales, eso lo que significan, y una de estas es la de Oxford AstraZeneca. Utilizan un virus, en este caso un adenovirus, que es un virus que causa enfermedades respiratorias, y lo que hacen es que
utilizan el cascarón en la envoltura del virus para poner el material genético del coronavirus adentro y lo usan como nave para transportar los genes del coronavirus a nuestras células y de esa manera pues generar también los anticuerpos, ¿no? Insisto, uno de estos ejemplos es la de Oxford AstraZeneca, que ya fue aprobada en Inglaterra, en India y pues está por aprobarse también en otros países, ¿no? De esta todavía no tenemos una idea mucha clara. Ahorita lo voy a tratar de perfilar un poco más, ¿no? La tercera son vacunas a base de proteínas y esto lo que hacen utilizan una proteína del coronavirus o el fragmento, una subunidad de la proteína, lo mismo para provocar una respuesta inmunológica y que hagamos defensas. Hay algunas americanas, Novavax, otras que están un poco más atrasadas que van a empezar la fase 3. Y por último, la de virus completo, que es así, lo que usan es como una versión atenuada, como dormidita, pero es el virus completo, ¿no? Entonces, de todas estas, la de virus atenuados son de las que están un poco más atrasadas en desarrollo y estas sí son las que nos pueden, pues al ser el virus completo, no se puede dar en sujetos inmunocomprometidos y en algunas otras poblaciones. Las otras tres se puede, ¿no? Entonces, hablando de toda esta tecnología que hay de vacunas, han sido diferentes fases de desarrollo, ¿no? En las fases clínicas, la fase 1 y fase 2 se hace en cientos de personas, algunas en miles de personas, pero en números pequeños de población, y lo que evalúan son un poco la dosis de administración, qué dosis mejor, qué forma de administración y que sean seguras. Lo que interesa es seguridad, ¿no? Las que una vez que pasan la fase 1 y fase 2, algunas empiezan la fase 3, que la diferencia es que ya se hace en miles de personas, ¿no? Se administra ya a un volumen mucho más importante, ya se tiene certitud que la vacuna es segura. Algunas de ellas desde la fase 2 tuvimos un poco de idea de inmunogenicidad, qué eficacia tienen, la respuesta humoral y celular, pero la fase 3 realmente es para conocer qué tan eficaces son, ¿no? Ahora, las vacunas que ya pasaron la fase 3, que es la de Pfizer. Pfizer es una vacuna muy buena, es de RNA mensajero. La fase 3 se hizo en más de 30,000 sujetos y la efectividad de esta vacuna reportada es como de 95% después de 2 dosis que están separadas por 21 días. Entonces, realmente es una vacuna buena. Actualmente es con la que más experiencia tenemos alrededor del mundo. Ya hasta hoy, 18 de enero del 2021, se han aplicado millones de vacunas ya, todas globales. Se han aplicado 40 millones de dosis alrededor del mundo. Y bueno, un número muy importante de estas es de Pfizer. Entonces, es de la que más experiencia tenemos hasta el momento. Y lo que se ha reportado de anafilaxis asociado a esta vacuna, pues es de 11 casos por 1 millón de dosis. Entonces, realmente el reporte de un efecto adverso severo, como puede ser anafilaxia, parece ser algo aislado. Entonces, son 11 casos por millón de dosis aplicadas, ¿no? En efectos, los efectos que se deben de esperar, pues obviamente hay que ver las vacunas como algo que estamos dando al cuerpo, estimulando al cuerpo. Es algo que por supuesto tiene efectos adversos y hay que esperarlos, hay que conocerlos, hay que saber en qué momento se presentan y hay que informar de que se pueden presentar, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, probablemente Pfizer es la que tenemos más experiencia hasta el momento, ¿no? La segunda, que es la de Moderna, también es de RNA mensajero. También el estudio fase 3 se hizo con más de 30,000 individuos, la de fase 3 sí, y la efectividad reportada también es muy alta, es del 94.1%, entonces es muy buena, ¿no? Aquí la ventaja de Moderna es que también sabemos que en los mayores de 65 años la efectividad es un poquito menor, es como del 86% más o menos, y son 2 dosis, pero aquí divididas por 28 días. Esta vacuna es americana y realmente no se ha aplicado tanto fuera de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos tienen un número importante y pues hay otros países que las están empezando a comprar también para pues avanzar, ¿no? en la vacunación. Y pues sí, de Moderna también, insisto, tenemos experiencia, pero es mucho menor. Y pues gran parte de esta fase 4, que es monitorización, pues se está viendo qué efectos adversos puede haber, ¿no? Y luego de las otras, la verdad es que Oxford AstraZeneca
es una vacuna que reporta una efectividad entre 62 y 90%, dependiendo de la dosis administrada. También ya está aprobada de urgencia y pues se va a empezar a aplicar pues ya masivamente alrededor del mundo, ¿no? Falta un poco de experiencia. Y luego hay otras que me preguntan mucho, por ejemplo, la CanSino de China, la Sputnik, otras que están todavía en desarrollo. No hay que olvidar que alrededor del mundo están aprobadas 9 vacunas o autorizadas para uso de emergencia, pero hay más de 60 candidatos que todavía están en fases previas, que pudieran ser candidatos a vacunas también. De estas todavía no se sabe. Sputnik, la rusa, hace algunos días notificó el laboratorio que tenía una efectividad del 91.4, pero con muy pocos individuos estudiados, y no se ha publicado el estudio como para revisarlo completo, ¿no? Entonces, todavía tenemos un poco que saber. En concreto, con toda la información que tenemos hasta ahorita, es muy difícil decirles, esta es mejor que esta. Estos son los datos que tenemos de las fase 3. Estas son vacunas las que tenemos ahorita, que son seguras. Ya después de todos los millones de dosis que se han administrado, pues difícilmente va a haber un efecto adverso que no se haya presentado hasta el momento. Y sí hay que tener confianza, ¿no? Confianza en que, a pesar de que fue algo acelerado, no se saltaron fases, en que los estudios están publicados en revistas muy serias, en que hay muchísima información, hay que buscarlo de redes y de fuentes que sean confiables, porque todo eso está publicado y está accesible para nosotros, ¿no? Ese es otro punto capital, la información. Porque finalmente, digo, ahorita ya sabemos que sufrimos también una infodemia, o sea, una oleada de desinformación, de información equivocada, etcétera. Y todo eso pues ha traído repercusiones sociológicas graves, realmente muy graves, que todavía nos tienen en jaque. Pero aquí el punto es, digo, diste una ilustración muy didáctica de cómo está esto de las vacunas, las distintas vacunas, pero un punto de el uso de emergencia, o sea, lo que realmente significa el uso de emergencia y entender que las connotaciones éticas del uso de emergencia es esta cuestión de poner en la balanza, es cuando los médicos hacen una intervención médica ponderando riesgos y beneficios. Entonces, pueden ser intervenciones médicas muy complejas, de esas cirugías donde casi te abren así para todos lados y lo que tienes a la derecha te lo ponen a la izquierda y viceversa, pero que se hacen porque se pondera que va a haber más beneficios que perjuicios al hacer eso. Entonces, aquí muy acertadamente sacaste a colación el concepto de uso por emergencia, que estas vacunas fueron aprobadas para uso por emergencia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se está evaluando que los beneficios van a ser mucho mayores que los perjuicios o los posibles perjuicios que se puedan tener al uso o a la aplicación masiva de estas vacunas. De las que mencionaste, pues las que se me hacen ya así como muy a la antigüita es esto del virus atenuado, porque así eran las anteriores, de donde nada más eran virus atenuados y pum, te lo pasaban y aún en esa experiencia de vacunación con virus atenuados, la experiencia histórica no es mala. O sea, ese tipo ahí ya también meter esta cuestión de la experiencia histórica que tenemos con todas las vacunas previas que se nos han puesto. O sea, todos nosotros andamos cargando una serie de virus inoculados por medio de la programación de vacunación, pero que gracias a eso pues no sufrimos poliomielitis, no sufrimos varicela, en fin, o sea, un montón de cosas. Entonces, la experiencia histórica con vacunas de virus atenuados no es mala, o sea, no ha sido mala hasta el momento de la historia de la humanidad. Entonces, aunque esas se me hacen ya así un poquito a la antigua, pero aún esas no está fuera de contexto, entendiendo la experiencia previa que hemos tenido. Ahora, las otras que ya traen tecnologías más innovadoras, una producción más innovadora, obvio,
pues entra en esta carrera de ir adquiriendo una experiencia global. Pero en este momento, la justificación ética y bioética, porque en la bioética entra el impacto social, el impacto económico, el impacto psicológico, el impacto de salud, todos los impactos, o sea, varias implicaciones. Entonces, la justificación es su uso por emergencia. O sea, sí. el preponderar, como decimos en bioética, prima facie, el preponderar los beneficios sobre los potenciales perjuicios. Uh-huh. Y bueno, ahí está la referencia también muy clara. En 1 millón de personas, 11 son las que potencialmente pueden ser afectadas, porque tampoco es de a fuerza 11 cada millón, o sea, es lo que ahorita se ha recabado, que potencialmente pueden salir afectadas, y ahí es donde se establece esta justificación bioética del uso por emergencia. El tercer punto que me gustaría atender contigo es el impacto sociológico, o sea, porque al final de cuentas todo aterriza en la población, en el ciudadano de calle, en la población común, donde todo esto que nos has explicado ha aterrizado en 2 grandes bloques, o en 3 si tú quieres: los que aceptan la vacunación, los que no lo aceptan de forma radical y los escépticos, o sea, los que no saben quién está diciendo la verdad y están así como que en medio a ver qué pasa para ver si finalmente se vacunan. Pero aquí el punto es que las personas que están en este tenor de no vacunación de forma radical, los movimientos pro derecho que se les llama, están apelando a sus derechos de autonomía, de tener derecho a no vacunarme, a no usar cubrebocas, a no estar recluido, a no seguir las medidas que hasta ahorita todo mundo ha establecido que son las adecuadas para contender con esta situación, pero reduciéndolo a lo de la vacunación. ¿Hasta dónde nos va a afectar en materia de salud pública, en materia de contención de la pandemia a corto plazo? Es decir, Europa está en la tercera ola, nosotros estamos con un pie en la segunda ola, y si esto no se para de buena manera, vamos a poner el pie tarde o temprano en la tercera ola y ver si Europa no se va a una cuarta ola. Y al menos para Europa la tercera ola ha sido un poco menos dramática que la primera, porque la primera sí les metió una que yo creo que han de querer ni acordarse. Para nosotros es al revés. Para nosotros la primera ola no fue tan dramática como le pasó a Europa, Nueva York, etcétera, pero la segunda sí. O sea, la segunda sí nos está golpeando más. El dramatismo ya está un poco a flor de piel, y la preocupación, a menos a tono personal, es que acabemos poniendo un pie en la tercera ola. Y si nosotros estamos increciendo en gravedad y dramatismo, pues no quiero ni pensar que la tercera ola sea peor que la segunda, como se nos está viniendo. Entonces, en este tenor sociológico, ¿qué tan, o sea, no porque sonaría como redundante decir qué tan imperativo, sino qué estrategias, qué planteamientos, qué etcétera, argumentos podemos establecer para que se entienda que la vacunación por emergencia es un beneficio social que no podemos ignorar. Es una urgencia en materia de salud pública que ignorarla nos puede costar muy caro, incluso a los que nos vacunemos. O sea, incluso a los que nos vacunemos, si estamos rodeados, si yo, por ejemplo, vacunada, estoy rodeada de 5,000 o 10,000 que no se han vacunado, ¿cómo esto me pone en riesgo en un contexto social que se reafirma el proderecho, que significa no vacunación? Uh-huh. Bueno, yo creo que este es un punto también muy importante,
Yo creo que hay que empezar a poner un poco los pies sobre la tierra. La OMS ha dicho claramente que en este momento estamos probablemente en el momento más duro de la pandemia alrededor del mundo. Ahorita el virus está muy activo en prácticamente todos los continentes, en unos menos que en otros, pero está muy activa la pandemia. Y bueno, hasta el día de hoy, 18 de enero, llevamos 95 millones de casos de COVID-19 y al menos reconocido, documentado, 2 millones de personas han fallecido. Entonces, estamos en una situación pues que creo que estamos todos muy conscientes de que es bastante grave y que con nuestra cooperación puede pasar, ¿no?, esta pandemia a otros términos, ¿no? Yo creo que desde que empezó la vacunación, ya hace mucho tiempo con el doctor Jenner, con la primera vacuna o prototipo de vacuna de la viruela, siempre la vacunación ha sido muy controversial, ¿no? En aquella época el doctor Jenner usó pequeña cantidad de cicatrices de la piel de la viruela de las vacas y se las dio a las personas con las que él convivía para ver si ellos desarrollaban viruela, y reportó que no adquirían la enfermedad y que estaban protegidos. Desde aquel momento, prácticamente lo que está documentado de preguntas acerca de la vacunación, incertidumbres o tratando de descreditar, han sido las mismas a través de los años, ¿no? Y entonces aquí entran varias cosas en juego. Basándonos un poco en la información que platicamos ya acerca de toda la terminología médica de las vacunas, aquí se balancean varias cosas. Uno, el riesgo con el beneficio, ¿no? Tenemos 2 millones de personas muertas atribuibles al virus, más muchos otros que han muerto indirectamente por cosas causadas por la pandemia, porque no hay hospitales, no fueron a sus servicios, no recibieron su quimio, no se operaron, no se trasplantaron, ¿no? Entonces el impacto real de la pandemia va mucho más allá de 95 millones de contagios o 2 millones de muertos, ¿no? Entonces el riesgo de adquirir el virus, ¿no?, pues es individual a cada uno de nosotros, tenemos un riesgo. El beneficio, por otro lado, de la vacuna de Pfizer, de la vacuna de Moderna, estamos hablando de más del 90% de protección, ¿no? Con ya 40 millones de dosis administradas y con un registro de efectos adversos amplio, activo. Hay incluso apps en los celulares para documentar si tienes efectos adversos y se ha visto que son vacunas seguras, ¿no? Entonces, el beneficio está claro. Y el riesgo de no vacunarse también está muy claro, ¿no? El segundo punto al que pasamos es seguridad contra eficacia, que eso, como ya lo mencionamos también en el bloque anterior, está ya bien documentado que estas vacunas son seguras y también son eficaces, ¿no? Entonces, el primer punto que yo diría acerca de cómo hablar con las personas es, aquí entra un poco el típico... un poco el dilema acerca de la vacunación ¿es una obligación de todos los individuos vacunarse o debería de ser mandatorio para todos? ¿O es una libertad de cada uno de nosotros escoger si nos vacunamos o no, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Por supuesto. Hay países como México que hasta hace algunas décadas teníamos excelentes tasas de vacunación en los niños porque en muchos sentidos era obligatorio. Sin cartilla de vacunación los niños no se pueden inscribir al colegio, a guarderías. En muchos sentidos era obligatorio y por eso pues México había tenido hasta hace unos años tasas muy altas de vacunación en niños y realmente estábamos excelentes comparados a otros países, ¿no? Pero por otro lado, la libertad del individuo de escoger vacunarse o no es algo que solamente lo afecta a él, porque hay en concreto 3 grupos de sujetos que muy probablemente no se van a vacunar o si se vacunan, la vacuna no va a ser tan efectiva en ellos. La primera es los inmunocomprometidos, ¿no? Estoy recibiendo cáncer, tengo VIH, soy trasplantado, estoy en quimioterapia, tomo esteroides, tengo artritis. Todos esos pacientes, la vacuna no estamos cuestionando si es segura en ellos o no. El problema es que por su inmunocompromiso, probablemente la vacuna no sea tan efectiva como en los pacientes que son sanos y jóvenes, ¿no? El segundo grupo son
los pacientes mayores de 65 años, que por la edad sabemos la respuesta inmunológica a las vacunas es menor también, y eso se sabe en otras vacunas. Es esperable que veamos lo mismo, y de hecho en Moderna ya vimos que es menor también, ¿no? Y la tercera son niños pequeños, poblaciones especiales, neonatos, ¿no? Que los neonatos no los vamos a poder vacunar, probablemente a los niños más adelante sí, las embarazadas y todo eso son un rubro que podemos hablar aparte, pero en concreto no es nada más yo no me vacuno, es que alrededor mío va a haber personas que no se van a poder vacunar y que si yo me vacuno, ellos indirectamente están protegidos, ¿no? Yo creo que lo que yo trato de hacer con las personas que conozco y lo que yo trato de hacer con los mismos, con otros incluso profesionales de la salud, hay que pensar un poco que nuestro principio es primero no dañar, ¿no? Entonces, tratar de buscar fuentes de información confiables, entender cómo funcionan las vacunas, ¿no? Difícilmente nosotros vamos a poder dar consejería si no entendemos cómo funcionan, saber cuáles son las que están en mi país. Entonces, tratar de simplificar el conocimiento, acercarte con un especialista, alguien que tenga un conocimiento claro de esta materia, informarnos y estar seguros de la consejería que estamos dando. Nosotros mismos estamos convencidos, ¿no? La segunda es que, y esa es la recomendación de la OMS, no es algo que yo digo, eso es lo que ha recomendado la OMS acerca de las personas que tienen resistencia a vacunarse, es que nuestra postura tiene que ser jamás de irritarnos, de enojarnos, de molestarnos, de que no se quieren vacunar. Tiene que ser un diálogo en el que podamos entender por qué ellos no quieren vacunarse. Nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de los casos es desinformación. La razón por la que no se quieren vacunar es porque no están bien informados. Y tienen razón para no estar bien informados. Los médicos somos gran responsables también de la infodemia que hay, ¿no? Todos nosotros damos consejos que se contradicen. La gente está confundida. Entonces, sí, es muy probable que la primera causa por la que no se quieran vacunar es por mucha desinformación. Entonces, tiene que ser un diálogo en el que escuches para poder tratar de comunicarte con esa persona y no convencerla, ser transparente y presentarle la realidad como es. En las vacunas, finalmente es algo que estamos haciéndole al cuerpo, que tiene efectos adversos. Alguien va a hacer ese anafilaxias, aunque es raro, alguien puede ser. Entonces la persona merece estar informada, conocer el riesgo, conocer los beneficios y que tomen una decisión consciente. Y sobre todo el dialogar este tipo de intervenciones como la vacunación es muy importante, no cerrarnos a imponer, ¿no? Eso sin duda corta la comunicación. ¿Y qué sería de la ciencia en particular si no cuestionáramos? Jamás hubiéramos evolucionado, estaríamos en las cavernas. Entonces es importante que venga este cuestionamiento y que lo discutamos, ¿no? Muchas de las razones por las que no se quieren vacunar vienen de diferentes enfoques. Primero, yo sugeriría entender la audiencia, ¿no? No es lo mismo una tribu de Malawi, ¿no? Que hablen algún dialecto, que no se quieren vacunar porque creen que los dioses, ¿no? Eso es una realidad en nuestro mundo. A lo mejor no es nuestra realidad, pero esa es una realidad, ¿no? Y es muy diferente hablar con una mujer que cree que los anti-vaxxers, que puede dar autismo, que tiene un nivel socioeconómico muy alto y que está influenciado por muchas redes sociales, pues que desinforman. Entonces, tenemos que entender quién tenemos enfrente, ¿no? ¿Qué nivel educativo tiene? ¿De dónde vienen sus preconcepciones? ¿En qué están basadas? ¿No? Y cómo podemos tratar de entrar un poco a su mundo para poder saber cómo enfocarnos, ¿no? Entonces, un poco sí la geografía, la edad, el sexo de quien nos está presentando resistencia, ¿no? La segunda, yo sin duda creo que me enfocaría en mostrarle los beneficios de la vacunación. Y en beneficio, yo me enfocaría un poco a hablar acerca del deseo de querer regresar a lo normal, ¿no? Hablar un poco de, pues, el daño que nos ha hecho a todo esto, a nosotros, ¿no? El estar aislados, el haber cambiado nuestra vida, cómo trabajamos, cómo convivimos, y tratar de mostrarle el beneficio efectivo, ¿no? Que tenemos de que estas vacunas que tenemos disponibles
sí tienen altas tasas de prevención de la enfermedad y conforme salen más información, es probable que ayuden a disminuir la transmisión, es probable que eviten hospitalizaciones. Entonces, hablando de beneficio, tratar de personalizar ese beneficio, ¿no? Queremos que la economía se reactive, queremos que tus hijos regresen a la escuela, queremos que personas que conozcamos dejan de sufrir, que personas que conozcamos dejen de morirse, ¿no? Entonces, todo este beneficio que realmente cada uno de nosotros podemos llegar a alcanzar si cooperamos, ¿no? Si ponemos de nuestra parte. La tercera, yo diría que tratar este diálogo tiene que ser sí muy enfocado como personalmente a la persona y averiguar de dónde sale la desconfianza. Puede ser, por ejemplo, que hayan tenido una experiencia mala con la vacuna, ¿no? Es decir, a mi hijo le pusieron esto y entonces a los 3 días tuvo gripa o tuvo un efecto adverso o se puso la vacuna y a los 5 días le diagnosticaron cáncer. Entonces, un poco tratar de averiguar por qué viene la resistencia. Tuvo una mala experiencia con la vacuna, entonces tratar un poco de elaborar, ok, tuviste una reacción adversa. Por ejemplo, hace unos días un amigo mío, ortopedista, me dijo, ¿sabes qué? Con la vacuna de influenza tuve una parálisis facial, ¿no? Y la parálisis facial me ocurrió a la semana después de la vacunación. Eso por norma es considerado un ESAVI, es considerado un evento supuestamente asociado a la vacunación. Y me dijo, y me tardé 3, 4 meses en estar recuperando de la parálisis facial. Eso es un efecto adverso conocido, severo. Eso es algo que puede llegar a pasar, ¿no? Y por ejemplo, él me preguntaba, ¿qué hago? ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Yo ya tuve un efecto adverso conocido de la vacunación. Entonces, sí tratar de investigar, ¿no? Tuviste esta parálisis, sí fue asociada a la vacunación. Bueno, ¿cuánto se ha reportado parálisis facial en estas vacunas? En el caso de Pfizer, por ejemplo, se tiene la cifra ya muy clara, también en la de Moderna se tiene la cifra de seguridad. En Pfizer hubo 4 personas que lo tuvieron en el grupo de vacunas versus 1 de placebo. Estoy hablando de 30,000 individuos, ¿eh? Entonces, y en el caso de Moderna fueron 3 en el grupo de vacuna versus 1 en el grupo de placebo. O sea, hubo gente con placebo que las tuvo, las parálisis faciales. Y la tasa de parálisis faciales en las 2 vacunas está por debajo de la tasa reportada habitual que le ocurre a las personas sin vacunarse. O sea, la tasa mundial de parálisis faciales en ese rango de edad te puede pasar, te hayas vacunado o no, ¿no? Entonces, muchas veces vale la pena como indagar qué efecto tuvieron, qué es a lo que le temen y ver si eso ya está documentado. Tenemos ya una buena cantidad de experiencia como para poder contestar estas preguntas en concreto, ¿no? Otra también que puede ser es que, por ejemplo, la gente esté mal informada, ¿no? Que digan, es que tiene esto del microchip, que dicen, es que Bill Gates nos va a seguir, ¿no? Es que no se sabe si a largo plazo podemos desarrollar alguna otra molestia o alguna otra cosa. Entonces, todas esas ideas que sí son completamente de desinformación, ¿no? Sí tenemos que hacer, en ese caso, yo lo que trato de hacer es sí ser muy contundente, ¿no? La vacuna funciona así y este es el efecto que da. No es un microchip, no nos van a controlar, no te va a dar ninguna enfermedad ni ninguna cosa a largo plazo. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Otras vacunas y empezar a elaborar un poco el discurso. Es también muy diferente hablar con una persona que tiene dudas y que tal vez tiene incertidumbre, que está confundida con toda la información que hay, a estar hablando con alguien que sí se dedique a desinformar, ¿no? Exacto. Si estamos hablando con un paciente que simplemente tiene temor, eso es válido. Y no podemos ser hostiles, tenemos que tratar de informarlos y ellos tienen que hacer una decisión consciente e informada. Nuestra tarea no es convencer o hacer que otros actúen de otra manera. Nuestra tarea es informar, estar informados, informar, ser transparentes y que ellos tomen una decisión informada, ¿no? Y yo creo que en muchos casos, te lo digo porque yo misma trabajé en protocolos de vacuna, mi tesis de maestría, yo tuve que vacunar a sujetos trasplantados, la gran mayoría de los pacientes acepta. Una vez que los informas, una vez que les dedicas tiempo, la gran mayoría de las personas
sí es flexible, sí se quiere vacunar. En la estadística de México, el 80% de los mexicanos sí se quiere vacunar. Nosotros no tenemos el mismo fenómeno que tienen otros países de Europa, de Estados Unidos. Entonces, invertirles tiempo y sí con las personas que son líderes de opinión que están desinformando, ahí sí yo diría sí hay que ser muy contundente, ¿no? En esos casos. Fuera de eso, tiene que ser un diálogo amable y sobre todo tratar también de transmitirles por lo menos lo que yo siento que es una enorme compasión por la gente que ha fallecido por la pandemia, ¿no? Gente que yo conozco que desafortunadamente falleció y que no llegó a la vacunación, que a lo mejor podías haber seguido adelante, pero por no contar con esta herramienta de prevención, no lo pudo hacer. Entonces, también al mismo tiempo ayuda a los pacientes pues transmitir eso, ¿no? Decir, yo he visto mucho sufrimiento, yo he visto mucho dolor, he visto vidas perdidas, familias a veces incluso completas, enfermas o que han fallecido y que no tenían esta herramienta que hoy por hoy sí tenemos, ¿no? Que hoy por hoy sí tenemos acceso a. Entonces, eso también puede ayudar a sensibilizar porque es una realidad, ¿no? Muy bien, Armelle. Realmente nos estás aclarando cosas de vital importancia, porque en esto de la vacunación, el impacto sociológico de la vacunación o la no vacunación es una entremezcla de varias cosas. Por un lado, de responsabilidad social, por un lado, de empatía hacia nuestro círculo más inmediato y hacia los que nos rodean, y por otro lado, un sentido ético muy, muy profundo en cuanto a yo como individuo, porque a veces tenemos esta sensación de no puedo hacer nada para cambiar al mundo, pero yo aquí en mi actuar individual, ¿qué voy a hacer? ¿Parte de la solución o parte del problema? Y esta es una disyuntiva con un sentido ético muy claro, muy profundo y obvio. En la medida en que decidimos ser parte de la solución, bioéticamente empezamos a contribuir para formar esta barrera de seguridad que permita efectivamente ir ya acotando esta pandemia para, digo, ya aunque no regresemos a la vida previa que teníamos, que creo que eso es lo mejor, no regresar en muchos aspectos a esa vida previa, pero sí al menos comenzar a rescatar lo humano. Es decir, esta cuestión de poder abrazar a tus familiares sin peligro, poder acercarte sin peligro al otro, en el ámbito médico, poder atender a tus pacientes, esta relación médico-paciente sin 20,000 cosas encima, que a duras penas te ven la mirada. Entonces, sí, ahí es donde nos coloca en esta disyuntiva, ¿qué voy a hacer yo como agente de acción? ¿Parte del problema o parte de la solución? E incluso si estoy dispuesta a ser agente de cambio o no. Muy bien. Por mí nos sellamos aquí 1 hora, ¿eh? O sea, yo estoy encantada con tus explicaciones, pero desgraciadamente se nos está acabando el tiempo y me gustaría, como último tópico, esta cuestión Armelle me acaba para que vean biocultores que yo también tengo que aprender muchas cosas, porque luego ahí se me ponen un poco álgidos los biocultores, pero no, señores, yo también acepto correcciones. Entonces, Armelle me explica que no se debe de decir nuevas cepas, que eso está mal, que son variantes, de un mismo virus. Entonces, que si hubiese una nueva cepa, entonces estaremos hablando de otra cosa abismalmente distinta. Pero la dejo a ella para que nos explique de mejor forma y no estar yo aquí diciendo cosas que no debo. Entonces, esta cuestión de las nuevas variantes del coronavirus, que otra vez, viene otra ola de desinformación, otra ola de angustia, de incertidumbre, de si las vacunas van a servir, no van a servir. Entonces, desgraciadamente la infodemia de pronto gana mucho terreno, pero sí generó otra ola de estrés, esta cuestión de las nuevas variantes del virus. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Definitivamente ha generado muchísimo estrés y con razón, ¿no? Sin duda estamos entrando como un territorio también desconocido, pero es parte de la evolución de los virus, ¿no? Los virus, cuando están mucho tiempo en transmisión, pues empiezan a aparecer pequeñas mutaciones. Algunas de ellas persisten, otras desaparecen con el tiempo. Pero lo que preocupa acerca de esta primera variante que surgió en Inglaterra, más bien que se identificó, puede haber muchísimas más que no hubiéramos identificado. En Inglaterra se pudo identificar porque tienen un sistema muy bueno de vigilancia y secuencian casi el 10% de todos los virus que aíslan, o sea, es una barbaridad. Y bueno, ellos identificaron este virus que, a diferencia de los otros, tiene muchas mutaciones juntas, ¿no? Y por eso se le llama pues una variante diferente, ¿no? Porque tenía muchas mutaciones que se habían visto individualmente, pero ahora están conjuntadas. Pues lo que sabemos hasta el día de hoy, y hablo con mucha humildad porque con honestidad, creo que eso es lo que vamos a ver en todo el 2021, muchas variantes en diferentes lugares del mundo. Se han identificado varias, la de Sudáfrica, otra en Nigeria, una en Brasil y el día de hoy reportaban otra en California. Entonces es algo que va a ser muy dinámico y que va apareciendo conforme el virus está circulando y va cambiando y brincando de huésped, ¿no? Entonces, hablar de las variantes es algo hasta cierto punto esperado, es algo que no se sabe muy bien el significado que tienen, por lo menos hasta el momento. En el caso de la de Inglaterra, se sabe que ha hecho que el virus sea más transmisible, es decir, contagia a más personas. No se ha asociado con que sea más letal o que sea mucho más agresiva la enfermedad, pero definitivamente que contagia a más personas no es nada bueno. Ahora lo que nos pide es que, si de por sí teníamos que estar muy apegados a todas las medidas de distancia social, el cubrebocas, lavado de manos, el estar saliendo a nuestra casa solamente para cosas necesarias, pues si nos topamos con cepas que son, con variantes que son más transmisibles, eso significa que va a requerir un poco más de nosotros, de apego, ¿no? Y pues sí, Pfizer ha estudiado una de las primeras cepas, reportó que la vacuna es efectiva, pero bueno, es probable que con algunas de estas variantes, pues la efectividad de la vacuna pueda variar, ¿no? Pueda disminuir un poco, eso puede llegar a pasar, pero pues se tiene que estar estudiando dinámicamente. Lo más importante acerca de las variantes, yo diría, es que nos tenemos que concentrar en bajar la transmisión del virus. Si queremos que dejen de aparecer variantes, necesita dejar de estar circulando de huésped en huésped este virus, ¿no? Otra cosa también preocupante es que este virus se ha identificado también en animales. Se ha documentado en perros, en gatos, en gorilas e incluso en minks, ¿no? En esto que encontraron en Europa, ¿no? En estos animales. Y bueno, que esté brincando el virus a animales y regresa al humano y otra vez pueda contagiar animales, ese riesgo de que esté brincando también, pues puede generar a la larga más mutaciones sin duda y más variantes, ¿no? Entonces sí, es algo que no se ha asociado a mayor mortalidad ni a una enfermedad más agresiva. Parece ser que sí se está asociado a más transmisión del virus. En el caso del de Inglaterra, esta nueva variante prácticamente ya sustituyó a la original que tenían. Ahorita el brote que tienen, la gran mayoría de los casos es por la nueva variante. Y pues bueno, todos podemos poner de nuestra parte. No hay evidencia de que hasta este momento de que las cosas vayan a cambiar radicalmente por estos surgimientos de las variantes, pero puede ser que lo hagan. Entonces, pues esto simplemente es una alerta para nosotros de que tenemos que tener, por lo menos en el caso de los hospitales, un mejor sistema de vigilancia de todos estos virus, estar monitorizando las mutaciones, estar haciendo estas pruebas en las que se vea si las vacunas son igual de efectivas y mantienen esas mismas cifras de eficacias con las diferentes mutaciones que hay, y pues ser todavía mucho más rigurosos con el aislamiento de casos positivos, con identificar a sujetos asintomáticos y pues seguir avanzando con el resto de conocimiento que tenemos, ¿no? Saber si con estas variantes los métodos diagnósticos que tenemos las siguen identificando. Representa la evolución de la pandemia si no detenemos su transmisión. Excelente. Pues biocultores, digo, creo que mejor imposible, ¿eh? Yo creo que Armelé la vamos a ya
Te nombramos miembro de Cultivemos Bioética, por favor, para que nos acompañes frecuentemente, porque creo que aquí hay que enfatizar algo, biocultores, muy claro. Una, seguimos en gerundio y todos estamos aprendiendo. O sea, la maestra Lorenza Coppola, si la recuerdan, antropóloga que nos ha acompañado en otros foros, nos decía, es difícil ver la evolución cuando está sucediendo. Entonces, en este momento está evolucionando, estamos evolucionando en muchos aspectos, y esto de la pandemia está tan en gerundio que es muy difícil ver con perspectiva muchas cosas. De ahí la necesidad absoluta de lo que de pronto se escucha como muy retórico y muy edulcorante, pero este es el momento crucial de ponerlo en práctica. Sentido crítico, es decir, no casarnos ni con lo blanco ni con lo negro, entender que estamos en una gama de grises. Sentido ético, es decir, no solo preocuparnos por nuestra autopreservación, sino qué puedo hacer yo para procurar la estabilidad de mi entorno inmediato y obvio con eso, por la estabilidad al menos nacional, que es lo que nos ocupa a nosotros, y eventualmente mundial. Y sobre todo el sentido humano. O sea, estas cosas que significan responsabilidad, empatía, altruismo, resiliencia, tolerancia a la frustración, etcétera, 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 para simplemente, en primer lugar, salir vivos de esto. Y en segundo lugar, salir lo mejor posible, porque las afecciones no solo son en salud, sino en economía, en familia, en psicológica, psiquiátrica, etcétera. Entonces, salir lo más enteros posible y, en la medida de lo posible, también, valga la redundancia, ayudar para que todos salgamos así. Estabilizar esto lo más rápido posible y poner todo lo que podamos para evitar esa tercera ola que se ve muy, muy amenazante. Armelle, no tengo palabras para agradecerte. Una extraordinaria aportación la que hoy nos has dado. Gracias. Y desde ahorita te abro una invitación para que conforme vaya avanzando la segunda ola, pues vayamos viendo también cómo se va desarrollando, porque efectivamente no tenemos la menor idea de cómo se nos va a venir el tsunami, aunque hasta ahorita, ahora sí que el piquito apenas está crucial, hospitales saturados, recursos escasos, otra vez esta ola de fallecimientos en los profesionales de la salud, muy rápido, muy acelerado. Armelle dijo algo para que veamos la dimensión de la situación. Ella dijo, ¿cuántos millones de afectados? 2 millones de fallecidos y 95. ¿Y cuánto? 95 millones. 95 millones de afectados. Bueno, para que se den una idea. Eso es en este año, o sea, de noviembre antepasado que empezó el asunto hasta ahorita. El SIDA tardó en lograr ese mismo número de muertes 7 años. O sea, para que vean la magnitud de pandemia a pandemia. Entonces, esto se puede acelerar todavía más. Y efectivamente el daño colateral, que también seguramente se cuenta en millones de personas afectadas y fallecidas por esta cuestión de no poder tener o acceso a sistemas de salud o atención adecuada hospitalaria, sanitaria, porque o están parados los hospitales o etcétera, etcétera. No se pueden operar, no se pueden atender, no se pueden hospitalizar, etcétera, etcétera. Biocultores, la urgencia es poner estas 3 cosas en práctica. Su sentido crítico, su sentido ético y su sentido humano. Por favor, contamos con ustedes. Armelle, muchísimas gracias. Encantada de tenerte aquí. Los biocultores seguramente ya a estas alturas te aman y te tienen ya aquí entre los en el top 10 de los colaboradores de Cultivemos Bioética, y desde ahorita tienes abierta otra invitación para que nos acompañes, que la vamos a necesitar, porque conforme esto siga avanzando,
vamos a tener que aclarar muchísimas cosas. Por favor, que en otra ocasión nos acompañes. Mientras, nos despedimos, Armelle, muchísimas gracias. Biocultores, esto fue Jueves Biocultor. Nos vemos hasta la siguiente y por favor recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima.